Lucas capítulo 1, versículo 67 y versículo 68. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a darle lectura unidos, hermanos, a estos dos versos. Verso 67 y verso 68. Tenga su Biblia abierta, igual acá está en la pantalla, por si alguien no trajera Biblia, lo ideal es que siempre la traigamos. Dice así la palabra del Señor. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Señor, te doy gracias en esta hora por la gran y enorme bendición que nos permites estar aquí en tu casa, por el enorme privilegio inmerecido, Padre, de estar aquí. Gracias. Gracias, Padre, por mi hermano y mi hermana que se ha dispuesto a venir para alabar y adorar tu nombre. Te ruego con todo mi corazón que seas tú hablando a su vida, hablando al corazón de cada uno de los que estamos acá, como de los que están en casa, y que esta palabra, Padre, cumpla el propósito por el cual tú la envías y no vuelva vacía, sino, Señor, logre el objetivo por el cual tú la enviaste, Señor, y tú dispusiste, Padre, que pudiéramos meditar en ella. En tus manos ponemos este tiempo, rogándote, pues, Padre, que seas tú hablando a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Créanme que es un gozo enorme predicar, ¿verdad? Con la iglesia no estamos al 100% para que no vayan a entender, pero ya, ¿verdad? Con una cantidad donde se siente bonito. Al fin de cuentas se siente hebreos, congregarnos, no dejarnos de congregarnos. Y sí, las circunstancias fueron muchas, pero la verdad qué gusto me da ver a muchos hermanos que por distintas causas no habíamos podido verles aquí presencial. Pero hermanos, gocémonos en el Señor por lo que el Señor está haciendo, pero al mismo tiempo sigamos teniendo los cuidados, ¿verdad?, necesarios para que Dios permita que esto siga mejorando día a día y poco a poco. Ok, vamos a meditar, hermanos, hoy en la palabra del Señor, en este cántico de Zacarías. Como les decía yo, cuando vimos el Magnificat de María, en algunas Biblias, en las mayorías podría yo decir de Biblias, traen subtítulos arriba de algunas porciones. De seguro es que en tu Biblia, arriba del 67, del versículo 67, debe de venir, ¿no?, la canción de Zacarías, el Benedictus o el Benedictus de Zacarías. ¿Por qué? Porque la palabra Benedictus significa bendito seas en latín. No lo voy a mencionar en latín como el otro. Todo el cántico en latín es muy hermoso, en verdad, es muy hermoso, independientemente si te gusta o no el latín en ese sentido. De ahí surge el nombre, ¿verdad? Y todo tipo de Biblia casi normalmente tiene ese nombre. Ahora, aclaro, ese nombre no es que dijo Dios, por favor, quiero que le pongan este subtítulos. Todos los subtítulos que traen la Biblia no aparecen en los originales, en los manuscritos originales más antiguos. No, son cosas que ayudaron para que a la hora de estudiar la Biblia quizás pudieran tener esas subdivisiones y pudieras entender mejor de qué se trata una porción y otra. Esta es la idea de la Biblia, que tiene subtítulos o algunas divisiones en medio de los capítulos, porque les voy a explicar. A lo mejor algunos saben, otros no. La Biblia originalmente no tenía ni divisiones de capítulos ni de versículos. O sea, imagínate en el original lo difícil que habría sido leer la Biblia. Porque no iba a decir, busquen tal capítulo, tal verso. No, no era así. Oh, qué complicado, ¿verdad? Muy bien. Pero vamos a entrarle de lleno, hermanos, a esto. ¿Por qué? Porque es una porción larga y no les explico, no vamos a ver todo el Benedictus de Zacarías, solo lo veremos, hermanos, en su primer parte hasta el versículo 75. La segunda parte, si Dios lo permite, la veremos el día miércoles. Pero vamos a ir desde el verso 57, empezamos. Vamos a ver las circunstancias alrededor del nacimiento de Juan, de Juanito. Juan, el que le llamarían el Bautista. Hay que aclarar que Juan el Bautista no quiere decir que su apellido es Bautista, ni tampoco que era de la denominación bautista.
Le ponen así porque su ministerio principal desarrolló en el asunto del bautismo, ¿verdad? De arrepentimiento. Un llamado al bautismo era normalmente lo que hacía Juan. Ahora, vamos, Lucas 1:57. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor, hermano. Aquí viene el nacimiento de Juan. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Todo tiene su tiempo. Y por lógica, aquí está hablando no tanto de un tiempo profético, sino del tiempo de su alumbramiento. Pero lo interesante, hermanos, es que el ángel así se lo había marcado a Zacarías. Al tiempo tu mujer quedará embarazada y después a su tiempo nacerá el niño. Ahora, no había riesgo de que hubiera, voy a usar la palabra, de que fuera prematuro Juan, o de que fuera a nacer antes, o que fuera a ser 7 mesinos. No, porque aquí había una orden específica del Dios que da la vida. Acuérdense que Juan, este niño, es un niño milagro, no iba a nacer. Dentro de los planes humanos era imposible, porque Zacarías era un viejito y su esposa Elizabeth era estéril, había sido estéril toda la vida. Así que si en su edad joven no habían podido tener un hijo, parecía lógico o imposible, ¿verdad?, que no lo pudieran tener después. Pero Dios los escogió, ya vimos eso. Ministrando, le tocó en suerte, ya explicamos lo que significa suerte, no es echar un voladito e ir a la lotería, no, sino era algo, un plan de Dios específico para que a él, a este hombre, Dios los quería escoger, un matrimonio que vivían en las montañas de Judá. Podríamos pensar un poquito apartado de la sociedad normal, hermano, que a Elizabeth la llamaban la estéril, como de un término despectivo, ya vimos algunas de esas cosas, pero hermano, qué hermoso. A toda mujer y a toda familia y a todo matrimonio le llega el cumplimiento del tiempo, en donde, ¡pum!, llegará el momento de la alegría máxima. Y bueno, todos los que hemos experimentado el disfrutar un hijo, la llegada de un hijo, y sobre todo el primer hijo quizás, o la llegada del primer nieto, bueno, es una locura, una dimensión, ¿verdad?, muy especial. Vea esto, se cumplió el tiempo y dice el versículo 58. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido, cheque este dato, hermanos, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aquí hay algo importante, hermanos. Primer dato, clave en cuanto al benedictus de Zacarías. ¿Por qué él va a prorrumpir después en una alabanza tremenda? Porque él entendió lo que significaba tener un hijo de esa vejez, a la edad de ellos. Y dice ahí, ¿qué es lo que había pasado? Dios había engrandecido para con ella, para con Elizabeth, su misericordia. Vamos a ser claros. ¿Sabes por qué nuestro mundo sigue moviéndose alrededor del sol? ¿Y sabes por qué, hermanos, seguimos acá cada uno de nosotros? Lo decimos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana, porque grande es su fidelidad. Amén. Hay una misericordia común para todos, buenos y malos, como también se le llama gracia común. Y podríamos decir una misericordia común. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero hay gracia especial, que es una gracia salvífica. Y hay misericordia especial. Es esa que Dios decide plasmarla o derramarla sobre una persona. Aclaro, no sobre todos de esa especial, como en este caso. Dice claramente el texto, Dios, los vecinos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y sus parientes. Dios había engrandecido, había hecho más grande su misericordia para con Elizabeth. ¿Por qué? Porque el caso era un caso milagroso. No sé cómo tomas tú la procreación, la gran bendición de una mujer de tener en su vientre la formación de un bebé. Es normal. Es que el esperma de mi marido fecundó a mi óvulo, ya se dio la vida, chispazo, pum. Espérate. Todos los que lo hemos disfrutado, tenemos que entender una verdad. Ahí hay un engrandecimiento de misericordia muy, muy, muy especial. Primera de Pedro lo dice de una manera diferente y es un texto muy conocido. Primera de Pedro 3:7, acá nos lo ponen los hermanos, o si quieres buscarlo en tu Biblia, no. A donde los varones se nos pide que vivamos con nuestras esposas sabiamente, dándole honor a las mujeres, ¿sí? Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas
coherederas, o sea, junto a la cuestión de una herencia, dar vida, coherederas de la gracia de la vida. En otras palabras, ellas son las que tienen la bendición de que dentro de ellas se vaya formando una vida. Eso es gracia especial. Eso es misericordia especial. Es un engrandecimiento de misericordia. Ahora, de esos casos a los casos milagrosos, todavía la misericordia se engrandece más y más. Y aquí es donde entra la voluntad soberana de Dios para todo. Como dice Dios en Romanos, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y me voy a compadecer de quien me quiera compadecer. Dios quiso escoger a esta pareja para ese suceso. Porque era una bendición grande ya tener un hijo. Pero tener un hijo que iba a ser grande y que iba a ser el precursor, el que iba a prepararle el camino al Mesías, olvídate, era de una dimensión grandísima. Ahora, esto se da ahí. Pero la reacción de los vecinos y parientes me fascina. Y aquí es donde entramos nosotros. ¿Cómo te sientes tú cuando Dios le da a tu vecino, a tu hermano, a tu hermana, a tu familiar, una bendición más que todos saben, ¿verdad? Que a veces por salud, a veces un médico puede recomendar eso y en la etapa de la niñez o cuando son bebitos es cuando es más fácil hacer una circuncisión. Pero aquí no era cuestión de salud, era cuestión de obediencia a algo que Dios había establecido para su pueblo Israel. Ahora, lo hacen, obedecen. Entonces estamos viendo alrededor de ello misericordia de Dios, regocijo con el que está triunfando, con el que le está yendo bien, obediencia de los padres del niño, pero viene la polémica del nombre. ¿Por qué? Porque la gente lo estaba llamando Zacarías. ¿Te acuerdas cómo era Zacarías hasta ahí? Todavía no puede hablar, todavía no está hablando. Vea lo que pasa, dice el versículo 60, y me gusta la actitud de Elizabeth. Mi esposo no puede hablar, pero yo voy a hablar por él. Dice la Biblia, pero respondiendo su madre, verso 1, Lucas 1:60, respondiendo su madre dijo, no, y un rotundo no. Dijo, no, se llamará Juan. Y todos podrían pensar, ¿qué onda? ¿Por qué Juan, Elizabeth? Mira, en realidad dice la Biblia que le dijeron, ¿por qué? No hay nadie, verso 61, no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Eso da a entender que la costumbre, parecido acá, ¿no? Es al hijo ponerle el nombre del papá. Algunos dirán, ¿por qué a ti, Adrián, no te pusieron el nombre de Ausel? Porque mi papá, su abuelito, mi abuelito, su papá de mi papá, murió cuando él era muy joven y él quiso ponerme el nombre de mi abuelito. Es casi una costumbre. A lo mejor casi aquí vamos a encontrar muchos que tienen el nombre de un abuelito, de algún tío y cosas así. Ese es el asunto. Después a mi hermano Ausel le pusieron Ausel, el nombre de mi papá. Pero es casi muy normal, ¿sí? Ahora, hay quienes no les gusta para nada su nombre y lo sienten horrible. En adelante vamos a encontrar ahí. Dice la Biblia en el verso 62, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y acuérdate que él no oye ni habla. Zacarías tomó una tablilla y escribió diciendo, Juan es su nombre. No dijo se va a llamar, no, es su nombre. El nombre se lo tengo ya porque el ángel me lo dio desde que me dio la promesa. Así que no es que yo quiera, es que ese es su nombre porque el que me lo regaló me dijo que yo le ponga ese nombre. ¡Wow! Pasado. No dice se va a llamar, no, ya es. Lo ideal es que a veces, ahora, yo sé que no nos vamos a ir. Lo ideal es que a veces en el mismo momento de la concepción, ya sabes, ya está embarazada tu esposa, ya. Y muchos empiezan a buscar en Google, ¿no? El nombre, significado, y a alguien le gustan poner nombre árabes, y te pones a ver todos los significados. Desde ahí, ya le pongas nombre, ya tenga nombre, ya tiene vida. Y ya lo ideal es que tú lo empieces a llamar y empieces a manifestar. Ahora, no estoy diciendo que sea una regla, pero aquí me llama la atención que eso es lo que dijo Zacarías. Y dice el verso, hermano, y vuelve el asunto de los vecinos. Y todos se maravillaban. ¿Por qué crees que se maravillaban? Estaban sacadísimos de onda. Oye, ¿cómo concuerda Elizabeth con él? Claro, lo habían platicado, uno escribiendo, la otra quizás leyendo, pero ya sabían que este era un proyecto que venía de parte de Dios. Y en el momento, verso 64, se da el milagro. Verso 64, al momento fue abierta su boca. Oye esto, hermano. Y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. Aproximadamente 9 meses después de que Dios le dio la promesa,
Zacarías empieza a hablar. Fue suelta su lengua. De ahí en adelante era un lengua suelta. Si le ha oído a alguien y dice, este es un lengua suelta, para llamarse un chismoso. Pero la pregunta es, ¿para qué se te suelta la lengua? O lo ideal es, ¿para qué te da Dios el habla? O ¿para qué Dios abre tu boca? Mira lo primero que hace este hombre. Lo primero que salen de sus labios cuando él se siente libre, porque se siente perdonado. ¿Te acuerdas por qué Dios lo dejó mudo? Por su incredulidad, dice la Biblia. Y esa era una señal de que Dios lo estaba perdonando. Y se sentía perdonado. Así que en ese momento de sus labios brota un cántico de alabanza a Dios. Y empieza a bendecir a Dios. Oh, hermano, qué hermoso pasaje. Sabes que a veces hay un himno antiguito de nuestro himnario que dice: a los hijos del Señor pertenece el cantar. Yo no le puedo exigir a un impío o a alguien que no conoce a Cristo que alabe a Dios, que abra su boca bendiciendo a Dios. Pero en realidad, hermanos, si Dios ha hecho una obra en ti, te ha librado del pecado, te ha perdonado tu pecado, la lógica es que debe de haber soltado tu lengua, abierto tu boca, para empezar a transformar tu forma de hablar. Antes tú maldecías, tú eras una persona que despotricabas insulto, mal hablado, y dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Imagínate cuántos meses tuvo él ahí de ver que su bebé va creciendo en su esposa, hermano, y no poder decir, quizás lo decía con lágrimas, o quizás en pensamientos le daba gracias a Dios, pero tenía unas ansias de hablar, de decir lo que sentía su corazón. Así que apenas se suelta la lengua, empezó a bendecir a Dios. ¿Tú qué haces con tu lengua suelta? ¿Bendices a Dios? ¿Lo alabas? O empezaste, imagínate él con los vecinos que habían criticado a su mujer. ¿Ya vieron? No, que no iba a tener un hijo. ¿Ya vieron? Ustedes que le decían la estéril, ahí está, para que vean que... No, hermano, él se olvidó. Si un día lo habían criticado, él dijo, ¿sabes qué? De mis labios tienen que salir palabras de exaltación y de adoración a Dios. Y habló bendiciendo a Dios. ¿Y qué produjo esto? Verso 65. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Ya vimos, primero hubo alegría. Ya se maravillaron al saber que había dicho que se llamaba Juan. Ahora hay temor. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando era un suceso milagroso. Porque este acontecimiento era algo fuera de serie, no era normal. Y dice, se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea, acuérdate que de allá eran, ¿qué empezó a pasar? Se divulgaron todas estas cosas. El lengua suelta fue Zacarías, pero después empezaron a haber varios lenguas sueltas. Qué bueno. Empezar a divulgar. No divulgues chismes. No andes hablando mal de tu prójimo. No andes hablando lo que tú no sepas si es verdad. Divulga la verdad, divulga las cosas bonitas, divulga los milagros, las maravillas que hace Dios, promuévelo. Vete por todas las montañas de Judea, aquí no hay montañas, vete por toda la Chontalpa y comparte lo que oyes, lo que ves, las maravillas que suceden. Hermano, Dios tiene que soltar nuestra lengua para hacer esto que hizo hoy, porque es interesante, no solamente la lengua de Zacarías fue suelta, sino que a raíz de que suelta su lengua, ellos se sorprenden y ellos empiezan a divulgar, a platicar, a contar de todos esos sucesos maravillosos. ¿Qué dice el verso 66? Vea lo que dice el 66. Y todos los que las oían, las maravillas, las cosas que estaban contando, las guardaban en su corazón. El concepto es, las atesoraban en su corazón. Dice, esto es un suceso anormal. Te voy a explicar. Ellos no están entendiendo todavía. No te imagines, de seguro es que este es el primo del Mesías. Es que no, quizás no entiendan la dimensión. Dice, pero este es un suceso milagroso. Este niño se lo dio Dios a ellos y de seguro es que probablemente ya ellos empezaban a conocer esta parte que le había dicho el ángel a Zacarías y empieza a divulgarlo. Y la guardaban en su corazón diciendo, la gran pregunta, ¿quién pues será este niño? ¿Qué onda con este niño? Es un niño milagro. ¿Cuál irá a ser su trabajo? ¿Cuál irá a ser su función? ¿Cuál irá a ser su ministerio? Había pregunta, había interrogante en base. Ahora, eso es lo que pasa con el evangelio.
Cuando tú empiezas a contar cosas de Dios, hermano, va a producir signos de interrogación en la gente. Y ahí es donde tenemos que estar listos para explicarles, para compartir, para hablarles la verdad. Y lo hermoso es que dice el verso 66, hermano, que la mano del Señor estaba con ese niño. Y es el Espíritu de Dios, la mano del Señor. Esa es una referencia de las muchas que hay. Yo no podía ahorita ponerme a explicar la simbología de la mano de Dios para referirse al Espíritu Santo. Hermano, la mano del Señor estaba con Juan. Y yo me imagino en todo su proceso de crecimiento, más adelante también lo va a decir en el verso 80. Creció y se desarrolló y se fortaleció, hermano, y empezó a desarrollar un ministerio tremendo. Ahora, esto es lo que pasa alrededor del nacimiento de Juan. Pero ya Zacarías tiene su lengua suelta. Ya habla, ya bendijo a Dios. Algunos creen que la primer bendición que dice el verso 64 no está ligada a la que viene, porque esto es un suceso diferente. Verso 67, vamos al Benedictus, a la bendición de Zacarías, al bendito sea el Señor Dios de Israel. Mira, vamos, dice el versículo 67 y versículo 68. ¿Cómo dice claritito el 67? Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Ya vimos, primero se le soltó la lengua, Dios se la soltó y le habló Dios claritito, hermano. Sí, empezó a hablar, le abrió su boca. Pero ahora Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Y dice el verso, y profetizó diciendo. Entonces el Benedictus es un cántico profético. Y vas a ver, hermanos, la hermosa expresión que viene en todo este cántico. Para que entiendas un poquito, cuando hay un cántico de un judío, hay algo que se llama poesía hebrea. Entonces hay muchas cuestiones bien interesantes. Alguien puede decir, pues si es poesía, no es exactamente un punto doctrinal. Pero lo que Zacarías va a hacer lleno del Espíritu Santo es empezar a profetizar. ¿Qué es profetizar, hermano? Y lo digo con todo el respeto del mundo por si alguien que nos ve tiene otra idea o cree en otro tipo de cosas. Profetizar no es empezar y el Señor dice hoy te habla. No. Con todo el respeto para el que crea que eso es profetizar. Profetizar es hablar, oye bien, en el nombre de Dios, palabra de Dios hacia el pueblo. Eso es profetizar. Es predicar, es hablar, es enseñar la palabra de Dios. Cuando tú vas a hablarle a alguien de la Biblia y vas a decirle quizás, mira, Dios dice que está establecido que el hombre muera una sola vez, tú le estás profetizando a la persona que va a morir una sola vez. ¿Por qué? Porque así lo dice. Esta es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Ahora, aquí Zacarías no es que agarró a profetizar y dijo, una Biblia que voy a profetizar. No, es una expresión que nace de su corazón, apenas estaba todo lo que era el Antiguo Testamento, las Escrituras, pero no estaban condensadas o unidas como la tenemos hoy en día en un libro. Así que no te imagines que Zacarías agarró una parte de la porción de la Biblia. No, sino que él va a hacer un resumen de todo lo que ellos como judíos esperaban. Y él, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar, a profetizar una palabra de Dios para todos los que estaban ahí. Algunos dicen, bueno, probablemente no es que lo haya dado en un templo ni detrás de un púlpito, sino lo da en el suceso del nacimiento de su hijo. Por lo que vamos a ver después, el día miércoles igual, cuando ya se refiere al niño. Pero está delante de los vecinos, está delante de toda esa comunidad allá en las montañas de Judea. Y allá en esa montaña de Judea se oye ese Benedictus, esa bendición para Dios. Empezando así, bendito el Señor Dios de Israel. Ahora, te explico aquí. Aquí ya hay cumplimiento de Joel 2:28. En Joel 2:28 está la gran promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes profetizarán, y las doncellas profetizarán, y los ancianos verán sueños, y toda una serie de acontecimientos hermosos. Sí, se da, hermano, pero es interesante a veces cómo se ha distorsionado el asunto de lo que es una profecía. Empieza, hermanos, en forma profética y a través de un cántico, porque se da a entender que es un cántico poético, hermano, y no piensas que empezó a cantarlo exactamente, y lo voy a decir con todo respeto igual, en latín. No, él lo empezó a expresar, quizás sin música, quizás sin una entonación musical, sin ritmo, sin armonía, sino solamente como una oración, hermanos, expresada de su alma. Y empieza diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Era súper común esto.
Hermano, que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, lo que más va a hacer y lo primero que tiene que hacer es bendecir el nombre del Señor. Y va a hablar de muchas maneras. Yo te quiero llevar a Efesios, ahí sí, Efesios 5, 18, rapidito. Efesios 5, 18 y 19, mira lo que la Biblia dice, que debe pasar contigo y conmigo y cómo debemos de estar, hermano, en un proceso de estar siendo lleno del Espíritu Santo. 5, 18 y en adelante, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo dice después? Hablando entre vosotros con salmos, 19, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vienes aquí a la casa de Dios, venimos a cantar, venimos a adorar, esto, y hay un proceso, hermanos, en donde al mismo tiempo que lo estamos haciendo, Dios nos está llenando con su Espíritu. Y la lógica es que sea un proceso continuo de estar bendiciendo a Dios. Pero esto no solamente se tiene que dar aquí en el templo. Él no lo dio en un templo, ni en la sinagoga. Se da a entender que lo dio allá en las montañas de Judea, hermano. Oh, qué interesante. Empezó a bendecir. ¿Y a quién bendijo? Al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que se tiene en el corazón, lo que se tiene en el alma, es lo que tiene que salir de la boca. Por ejemplo, 2 Corintios 4:13 dice el apóstol Pablo, yo creí, por lo cual también hablé. Si tú crees algo y no lo hablas, cuidado, está súper raro el asunto. Si tú dices creer tremendamente que Jesucristo es el Señor, pero no lo confiesa a tu boca, a tus labios, te lo voy a decir con todo mi corazón, probablemente es que no seas salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación. Y tenemos que hablar que Jesucristo es el Señor y que Él resucitó de los muertos. Amén, hermano. Y eso tenemos que expresarlo porque lo creemos. Por eso lo hablamos. Zacarías es lleno del Espíritu Santo y lo que va a decir acerca de Dios, acerca de Cristo es maravilloso. Primero empieza bendiciendo, hermanos, al Dios de Israel. Si ves ahí el contexto, ve claritito el texto. Bendito el Señor Dios de Israel. Claritito. Bendito el Dios de Israel. Busca en Salmo 72, versículo 18. Salmo 72, verso 18. Y yo te podría citarte un montón de textos en los Salmos y en muchas otras oraciones de profetas en donde su forma de bendecir a Dios era así. Salmo 72, versículo 18, dice así la palabra del Señor, hermanos. Dice el verso 18, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, dice el 19, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Este tipo de oración o de expresión hacia Dios, al Dios de Israel, era súper común. Ahora, ¿por qué Zacarías, su benedicto o su bendición va a ir expresada directamente al Dios de Israel? Hermano, Romanos 9, 4 y 5 nos dice una razón muy importante para un judío, para un israelita. Lo sabía bien y Jesús lo enseñó también. Ahorita les voy a dar el dato. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Pablo está preocupado porque tiene tristeza, porque los israelitas no aceptaron a Cristo, lo rechazaron, no creyeron en Él. Y él dice en el verso 3, te lo explico así, 9:3 de Romanos. Yo desearía mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Por qué? Pablo era israelita. Dice el verso 4, que son israelitas, de los cuales son, mira todo lo que es de Israel o de los israelitas, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de cuál es según y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sabes qué le dijo un día Jesús a la samaritana? Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de Israel. Él bendice al Dios de Israel porque Él entiende que ese Dios de Israel, que desde antes ha traído a su pueblo, ahora viene a cumplir la gran promesa. ¿Y cuál era la promesa que más esperaba que se cumpliera Israel? La llegada del Mesías.
La llegada del ungido de Dios. La llegada del Cristo, ya en el Nuevo Testamento. La llegada, hermanos, de aquel hombre que venía a salvar exactamente a su pueblo, porque esa era la idea. Cristo lo dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Así que la bendición de Zacarías va directamente al Dios de Israel, no dice al Dios de los gentiles. Hasta ahí, hermanos, la gracia no abarcaba hacia esa parte, pero ya había todo un plan de Dios. Mira, lo hace de forma profética, lo hace lleno del Espíritu Santo y lo hace dirigido al Dios de Israel. Si te das cuenta, esa es la bendición de Dios. Lo repito, lo hace lleno del Espíritu Santo, lo hace de forma profética el cántico y lo hace dirigido al Dios de Israel. Pero ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es la razón del por qué bendice a Dios? ¿Cuál es la razón de por qué bendice al Dios de Israel? Y vamos nuevamente a Lucas 1, versículo 68 primero. Así empieza diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Sí notas en qué tiempo están los verbos visitado y redimido? Que no dice que visitará y redimirá, ¿verdad que no? Que ha visitado. ¿Tiempo qué? Pasado. No dice que hoy visitó, que ha visitado, ya visitó. ¿Desde cuándo empezó esa visitación? Desde el mismo día donde él estaba ofreciendo. Desde ahí se le anunció, hermano, de que en realidad Juan iba a nacer, porque Juan le iba a preparar el camino al Señor que venía a este mundo. Entonces él no está hablando de algo que va a pasar. Y aclaro algo, hasta ahí Jesús, en forma de bebé, la parte humana de Jesús todavía se está formando en el vientre de María. A ver, ¿quién me dice, sacando las cronologías, cuando nace Juan el Bautista, cuántos meses de embarazo tenía María? ¿Te acuerdas que María fue a ver a Elizabeth cuando tenía 6 meses de embarazo? Entonces, si ya nace Juan, estamos hablando que tenía 3 meses de embarazo, aproximadamente. Vamos a calcularle, ¿sí? Así es, ¿verdad? Eso que son buenos para los números. Ahora, imagínate, todavía no ha nacido el Mesías, pero ya el Mesías está acá. Y ya en la promesa de Dios, el tiempo se ha acercado. Esta es parte básica en cómo Zacarías ve, hermano, todo el plan salvífico de Dios. En los planes de Dios, hermanos, para ti y para mí, te voy a explicar esto, para ti y para mí hay un pasado, un presente y un futuro. Pero Dios es un siempre presente, amén, un día a la vez, un asunto diario. Para que entiendas, el yo soy lo que soy, el que soy, el nombre con el que se revela a Moisés allá en el desierto, es yo soy el que soy siempre. Ahora, lo vemos, sí, para que lo entendamos, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, para que tú y yo lo entendamos el tiempo así. Pero el tiempo en Dios no es así. El tiempo kairos de Dios, hermano, es que es un tiempo exacto, perfecto, y todo llega en el momento indicado. Mira, Él dice: yo bendigo a Dios porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ya lo visitó, ya lo redimió. O sea, no va a poner en tela de duda la salvación de Dios. Nada va a impedir de que se lleve a cabo. Ni el mismo Herodes, cuando quiso matar a Jesús y mandó a matar a todos los niños, ¿te acuerdas del suceso? Nada va a detener de que la visita de Cristo sea real y de que su redención sea completa. Y nada iba a detener que esa visita y esa redención llegara hasta Comalcalco, aleluya, y te alcanzara a ti y me alcanzara a mí. Porque dentro de los planes de Dios, las cosas son así. El Dios que empieza algo, lo termina en el tiempo perfecto. Y aquí lo vemos cómo lo está expresando Él. Ahora, este asunto de la visitación, Lucas la va a marcar. ¿Te acuerdas cuál fue el reclamo de Jesús? Voy a usar la palabra. Busquen Lucas 19:44. Lucas 19:44. Mira qué hermoso lo dice, hermanos, el Señor Jesús. Bueno, hermoso en el sentido de un cumplimiento, pero es un mensaje que es duro. Dice la palabra del Señor: y te derribarán a tierra, se lo está diciendo a Jerusalén, fue cuando lloró sobre Jerusalén, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? ¿Por qué era ese juicio sobre Jerusalén? Dígalo conmigo. Por cuanto no conociste, ¿qué? El tiempo de tu visitación. Jerusalén, si tú te hubieras dado cuenta quién es el que estaba visitándote, si tú hubieras conocido eso,
Si tú hubieras entendido que era el mismo Dios Todopoderoso el que venía a pisar la tierra, a nacer en un pesebre, a formarse como humano para salvarte, no hubieran hecho todo lo que hicieron con Cristo. Pero Dios los visitó. Y venía con el plan de visitar y con el plan de redimir. Y se iba a llevar a cabo el cumplimiento. Lucas, volviendo a Lucas capítulo 1. ¿Qué dice? Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Y esto es hermoso. Y nos levantó. Y vuelvo al tiempo. Nos levantó un poderoso Salvador. Se dice que en el original se leería así, hermano. En el original griego sería así, era también en el Antiguo Testamento. Nos levantó un cuerno de salvación. Porque el asunto para los israelitas y para los que escribían en poesía es que el cuerno significaba poder. En el original así se manifestaba. Pero aquí está hablando, voy a usarla como lo dice. Nos levantó un poderoso Salvador. O sea, no es nada más cualquier Salvador. Es que es un Salvador que puede salvar. Que cuando quiere salvar, salva. Nadie lo va a detener. Ni la voluntad o el aparente libre albedrío que tiene el hombre. No. A mí no me salva hasta que yo quiera. No. Si te quiere salvar, te salva, aunque te traiga por los pelos el Señor. Porque Él es poderoso Salvador. Y para Él no hay nada imposible. ¿Sí lo entiendes, hermano? Eso es lo que significa. Para Él no hay imposible. Así que si Él quiere salvar a alguien, lo salva porque lo salva. Aunque aquel pudiera aparentemente presentar resistencia. Eso es lo que implica y lo que está diciendo Zacarías. No es cualquier Salvador. Israel conocía de héroes, sabía de hombres, de personas que habían hecho cosas bonitas por Israel. Pero todos eran débiles hombres. Morían, terminaban su ciclo. Los jueces, ve la historia, sí, poderosísimo. Gedeón lo que hizo con 300 ganó batalla. Sansón, estaba pasado. David, buenísimo para las guerras, sí, débiles hombres. Pero ahora la promesa es que Dios estaba levantando un poderoso Salvador, hermano, que venía con la capacidad de salvar a su pueblo. Y esto es importantísimo que lo veamos, hermano. En la casa de David, su siervo, ahí habla de su ascendencia real. No era cualquier tipo, no iba a venir de cualquier lugar, sino que ese Salvador era de la familia de David, descendiente de David. Busquen Lucas 7:16 y mira lo que Lucas escribe acerca de ello. Acuérdate que es importante ver lo que Lucas dice aquí, muchas veces después usa los términos parecidos. Lucas capítulo 7, versículo 16. Esto fue la ocasión, hermanos, cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Si tú lees desde el verso 11 hasta el versículo 15, acuérdate, voy a usar la palabra, no habían carroza, pero va el féretro, hermanos, lo van llevando, de seguro es que lo llevan entre varias personas, van a enterrar a ese niño y Jesús ve la procesión hacia el panteón y se detiene y toca el féretro. Y dice la Biblia que le dice al que está... ahora no vamos a empezar que eran los ataúdes como acá. Algunos hablan de que lo llevaban, voy a usar la palabra, como en un camastro o como en un petate envuelto. Y de pronto los detiene y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y se para el chamaco. No, imagínate el susto, es para que la gente saliera huyendo. Dice, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y agarró Jesús y se lo dio a su mamá, al muchacho. Cuídelo, señora, aliméntelo bien. Ahorita murió, bueno, ya no se lo va a estar resucitando cada ratito, así que cuídelo bien. Se lo dio a su mamá. Porque ya es que ya lo va a volver a resucitar. No, iba a morir otra vez el chamaco. Pero dice el verso 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, el 16, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Y cómo dijeron? Y Dios, ¿qué ha hecho, hermano? Ha visitado a su pueblo. Esto no es normal. ¿Quién antes podía ver algo así directamente? Ahora sí, vieron milagros de ese tipo en el Antiguo Testamento. Pero aquí, hermano, en la conciencia de ellos dice, ¿saben qué? Ya se nos levantó un gran profeta. Porque el verso que vimos allá en Lucas dice, Dios visitó a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Y es lo que está aquí, hermano, afirmando. La gente está impresionada por lo que está haciendo Jesús. ¿Era real lo que Zacarías dijo? Sí, claro que es real y mucho más que real. Tú y yo
hoy somos testigos de que Dios ha visitado nuestras vidas, nos ha redimido y nos ha levantado un poderoso Salvador. Amén. Por eso estamos aquí. Si no, quién sabe dónde estaríamos. Dijera el canto, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si tú no me hubieras alcanzado, no me hubieras redimido. Dios levanta, hermano, al Mesías para salvar y lo manda a este mundo. Ahora, ¿por qué más? Primero, porque ha visitado y redimido a su pueblo, porque levantó un poderoso Salvador de la familia de David. Algo más, hermano, dice ahí, porque cumplió las cosas como le hablaron los profetas. Mira cómo dice el versículo 70. Como habló, y esto es bien bueno analizarlo. ¿Quién habló? Dios. ¿Por quién habló? Por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Cuando alguien se para aquí a hablar, ¿quién crees que te está hablando? Y sobre todo si lo que te están hablando es esto. ¿Tú crees que el que te está hablando ahorita es Adrián? No. Qué errado está. Si yo te contara de mi rollo, o si yo te vine a platicar la noche que pasé, entonces ese es mi rollo. Y te hablar de cosas y cómo estoy, empezar, sí. Ahora, yo podría usar alguna anécdota buena que te ayudara a ti a crecer, pero lo que yo te estoy compartiendo es palabra de Dios. Y tú tienes que ver el día en que esté cualquier persona aquí y que esté hablándote la palabra, dice ahí, como habló por boca de sus santos profetas. Es Dios el que habla a través de la boca del profeta. Si tú lo has leído en Deuteronomio 18, Dios respalda al profeta, aquel que se atreviere a hablar algo que yo no le mandé que hablara, ay de él, va a morir ese profeta. Pero aquel que no escuche al profeta y no ponga atención, ni obedezca lo que el profeta le está hablando, que yo le dije que les hablara, entonces atente a las consecuencias, porque no estás desobedeciendo al profeta, al pastor, al maestro, al que enseña la palabra. Estás desobedeciendo a Dios. Ese es el gran problema en la estructura que vemos. De que a veces no entiendo quién es el que está hablando. Dios habló, como dice, como habló. ¿Quién habló? Dios, por boca de sus santos profetas. Sí, Él usa hombres, levanta hombres para que puedan compartir la palabra. Y esto así es. Mira, hermano, dice el versículo 71, ¿y qué habló? ¿Qué es lo que prometió desde aquellos santos profetas en el Antiguo Testamento? Hermanos, dice la Biblia que salvación de nuestros enemigos. Habló, profetizó, anunció, prometió, hermanos, que iba a venir salvación de nuestros enemigos. Y a lo mejor Zacarías no entiende la dimensión. No sabemos si María, ¿te acuerdas que María se quedó 3 meses con ellos ahí? En el último tiempo del embarazo de Elizabeth, eso ya lo vimos el miércoles pasado. Se queda 3 meses con Zacarías y Elizabeth, quizás para ayudar a Zacarías. Algunos dicen que era su prima, otros que era su tía. Bueno, por la edad algunos creen que era más su tía. Y se queda para asistirla. Y ahí le platicó María, ¿sabes qué? Fíjate que el ángel me dijo a mí que el que va a nacer, el bebé, o sea, el Mesías, le tengo que poner por nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Qué significa el nombre de Jesús, hermano? ¿Por qué le iban a poner Jesús? Porque Él salvará al pueblo de su pecado. Y ahora Zacarías dice, todo lo que anunciaron los profetas se está cumpliendo. ¿Qué cosa? Salvación de nuestros enemigos. Mi hermano, ¿sabes quién es tu principal enemigo? Y ella decía, el diablo, hermano. El pecado. Y te lo voy a poner más fuerte. ¿Sabes dónde vive tu peor enemigo? Dentro de ti. Pablo decía, el pecado que mora en mí, todos los seres humanos lo traemos por naturaleza. No hay justo ni a uno. Y es un enemigo poderoso. Oye, es un enemigo que cautiva. Es un enemigo que hace presa a la persona. Cristo habló, ¿sabes qué? Tú te crees libre, le decía a los israelitas, pero eres esclavo del pecado, porque el que practica el pecado, esclavo del pecado. ¿Quién es el único que nos puede liberar y salvar de esos poderosos enemigos? Ahora sí es verdad, en verdad al pecado lo usa Satanás, al pecado usa el ambiente del mundo para aprisionar, pero al fin de cuentas, hermano, el principal enemigo es tu propio pecado y a veces puede ser tú mismo. Pablo le decía a Timoteo, por favor, si es bueno que ande viendo y ¿dónde está? ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está? Ten cuidado de ti mismo, Timoteo.
A veces tú eres el mismo traicionero de ti mismo. Tú eres el que le das lugar al diablo. El diablo no va a poder hacer nada si tú eres un cristiano, pero tú le das el espacio. Hermano, pero vea esto, la promesa es que Él venía a traer salvación, el Mesías, el poderoso salvación. Vino salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y Satanás aborrece la obra de Dios, la creación de Dios, y él quiere destruir. Él vino, hermanos, a hacer daño. Pero tenemos un poderoso Salvador que vino a salvar. Amén, hermanos. Por eso es que lo buscamos. Y por eso es que le decimos: Señor, te necesito. Yo solo no puedo contra el diablo. Yo solo no puedo contra mí mismo. El viejo Adrián es un Adrián muy débil, tropieza, es facilito de ser engañado. Pero si tú me sostienes, si tú me salvas, mi salvación es segura y poderosa. Hermano, tenemos que ver la gracia de Dios ahí. Salvación de nuestros enemigos. ¿Cuántos le dan gracias a eso? ¿Tú crees que para los cristianos de Ucrania, te lo voy a decir así, hermano, los cristianos ucranianos, que sabes que es la nación europea con más cristianos y más envío de misioneros, eso ya se ha explicado varias veces, y es real, no creas que en cuestión de estadística es una realidad tremenda. ¿Tú crees que para ellos en verdad su principal enemigo es Putin? Vladimir Putin, no, o Rusia, no. Ahora, el diablo se aprovecha de muchas circunstancias esas para hacer daño, sí, para robarles la paz o para entrarle en una cuestión de separación, sí puede traer todo ello, pero el asunto es que ellos saben exactamente que él tiene otro tipo de enemigos contra los cuales tiene que pararse firme y enfrentarlos y vencerlos en el nombre del Señor. Ahora, ¿para qué Dios visitó a su pueblo y redimió a su pueblo y para qué nos levanta ese Salvador? Versículo 72. Está, hermanos, insisto, en una forma poética, así que a veces puede perder un poquito el hilo de la frase, pero lo que quería Zacarías expresar en su benedictus, en su bendición a Dios, es que pudiera entender todas las connotaciones que traía la llegada del Mesías. Y dice el 72, ¿para qué vino el Salvador? ¿Para qué redimió? ¿Para qué levantó? ¿Para qué va a salvar de los enemigos? Para hacer misericordia con nuestros padres. Oye, aclaro. Lo está diciendo Zacarías. ¿En quién está pensando cuando habla de sus padres? Hermano, cuando un judío hablaba de nuestros padres, no se refería exactamente a su papá o a su abuelito, sino se refería a Abraham, a Isaac y a Jacob, los que se conocen como los patriarcas del pueblo de Israel. Entonces él está diciendo: Dios, lo que tú estás haciendo de mandar al Mesías es que estás haciendo misericordia a nuestros padres. Dice: oye, pero ¿qué onda? Si los padres ya habían muerto, estaban con el Señor. Sí, pero a ellos Dios le había dado promesas llenas de misericordia. ¿Te acuerdas de la que le dio a Abraham? Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto tiene un cumplimiento de esa dimensión, hermano. ¿Por qué? Porque el verso completo, el 72, dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿De qué pacto? Y esto tiene un sabor muy especial, hermano. Yo quiero que busques el Salmo 105, verso 7 al 10. Salmo 105, verso 7 al 10. Hay varios pactos en la Biblia, hermano. Algunos ya conocen mucho de esto. En la escatología se estudia mucho, detalladamente, los distintos pactos que hay. Y hay pactos que son bilaterales, como el que hizo con Israel en el monte Sinaí. Y hay pactos que son unilaterales, que solo dependen de una persona en su cumplimiento total. Y se conocen también como incondicionales, sin condiciones, que son los que hizo con Abraham y con los patriarcas. Mira cómo dice el Salmo 105, versículos 7 al 10. ¿Lo puedes leer conmigo? Lo leemos fuerte, hermanos. Unidos. Acuérdate, es un salmo poético. Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac la estableció a Jacob por decreto y a Israel por pacto sempiterno. Los israelitas fueron malos, malos los condenados. La echaron a perder horrible.
¿Tú crees que el pacto de Dios se rompió con ellos? No. Hay un periodo de recesión con ellos, pero la Biblia es clarita en Romanos. Al fin de cuentas, al final, Dios va a tornar su misericordia para con Israel. Pero a ellos les mandaba, y tú lo sabes. Jesucristo lo dijo, ¿sabes qué? Yo vine a buscar a los míos. Él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. A ellos especialmente estaba enfocado la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué era eso? Cumplimiento de un pacto. Y lo dice clarito el Salmo, hermano. Lo concertó el pacto original. ¿Con quién lo concierta? Con Abraham. Y vea cómo van apareciendo. Después da un juramento a Isaac, que es el hijo de Abraham. Y después lo establece a Jacob, que es el hijo de Isaac o el nieto de Abraham. Y es a Jacob al que le cambia el nombre por Israel. Lo que dice el versículo 10, ¿verdad? Y lo dice por pacto sempiterno, o sea, para siempre. Nosotros creemos, hermanos, acá y la teología, te voy a decir, la teología del pacto de alguna línea reformada enseña de que Dios ya desechó a Israel y que ahora la iglesia agarró todas las promesas que eran para Israel. Nosotros no creemos eso. Israel sigue siendo la niña de los ojos de Dios y hay un plan de Dios específico para él en el futuro. Cuando se cierre la gracia y se acabe la gracia y, hermanos, haya entrado, dice la Biblia, la plenitud de los gentiles, entonces Dios se tornará nuevamente a su pueblo y va a tratar con ellos en la gran tribulación. Ahorita el plan para un judío es que tiene que creer que Cristo es el Mesías para que sea salvo. Si no cree, con todo y ser judío en este tiempo, se pierde y se va a la perdición. Es importante entender esa parte. Ahora, vamos a terminar, hermano, porque tenemos el tiempo encima ya. Vamos a terminar esta parte. Mira lo que dice el pasaje. Hay un plan de hacer cumplir. Se acordó del pacto. Algunos dicen, entonces que a Dios se le olvidan las cosas. No. En Zacarías en su mente está como buen judío, acuérdate que era sacerdote, pensando en ese pacto que Dios le había jurado a Abraham. Hechos 3, yo quiero que vayamos a Hechos 3, capítulo 3, versos 25 y 26. Hechos 3, 25 y 26. Dice la palabra del Señor. Este mensaje se lo está dando, hermano, el apóstol Pedro, predicando a una multitud igual. Y dice la Biblia, hermanos, ahí, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Y vuelve, él se incluye como buen judío que era, diciendo a Abraham, ¿cuál era el pacto, hermano? Ahí está. En tus simientes serán benditas, dígalo conmigo, hermanos. No solamente las familias judías. El pacto con Abraham abarcaba a Tabasco, México, abarcaba Comalcalco. El pacto con Abraham te incluía a ti y a mí, hermano. Ahora, la iglesia es incluida dentro del nuevo pacto y es un tema muy amplio, pero ahorita solamente te doy el dato así. Pero vea lo que dice el verso 26. Serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cómo? Dice el versículo 26. ¿A quiénes primeramente? A vosotros primeramente. ¿A quién se lo está diciendo? A los israelitas. Porque a ellos es directamente la promesa. Y es claro cómo lo escribe Pablo. Al judío primeramente, pero también al griego. Al judío primeramente, pero también al gentil, que significa el griego. Dice, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo. Como decía ya, Dios nos levantó un poderoso Salvador. Es el Hijo de Dios, hermano. Del quien está hablando el Benedictus de Zacarías, la bendición de Zacarías, Dios, es del Hijo de Dios, del bendito Salvador, del poderoso Salvador, del que visitó la tierra y la vino a redimir. Aleluya. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Para qué mandó Dios a su Hijo, hermano? ¿Para maldecirte? No. Para bendecirte a ti como hijo de Él. A fin, con el propósito, con la finalidad, óyelo, que cada uno de vosotros se convierta ¿de qué? Esa es la bendición. Si yo no me convierto en mi maldad, si yo no me arrepiento de mis pecados, si yo quiero seguir pecando y pecando, no, la promesa para Abraham es real, me va a bendecir Dios. Espérate, no, discúlpame, pero no es así el asunto. Va a haber gente a la que Cristo le va a decir, apártate de mí, maldito, no te conozco. Pero ¿por qué si la promesa de Abraham bendecir a todos? Sí, pero con el propósito de que se convirtieran de su maldad.
¿No te quieres convertir de tu maldad? La bendición de Abraham o la bendición del pacto no te abarca a ti. Wow, esto es tremendo, hermano. Y es hermoso, míralo. Volvamos a Lucas para terminar la primera parte del Benedictus. Dice el versículo, hermano, verso 73, 1:73, del juramento que hizo Abraham, porque se lo juró. Ese juramento lo puedes ver en Hebreos 6:13 si quieres, pero no nos da tiempo ahorita. Dice, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos. Hermano, ¿para qué Dios te quiso librar del pecado? ¿Para qué nos libra del enemigo? ¿Para qué rompe las cadenas de opresión? ¿Para qué nos hace libre en Cristo? Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Para qué somos libres? Dice el apóstol Pablo, no uses tu libertad como libertinaje. Ya soy libre, entonces puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Espérate, no, hermano. Para que librado de nuestros enemigos, dígalo conmigo, hermano, dígalo, sin temor. Dios no vino a bendecirnos para que yo ocupe una silla nada más y no haga nada más por la obra del Señor. Dios vino a libertarte, a alimentarme, para que sin temor le sirviéramos. Sin temor al juicio, sin temor a la condenación. ¿Sabes por qué? El apóstol Juan dice, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor, no ha sido verdaderamente libre, en otras palabras. La lógica es que tú vengas a servirle. Por eso es que hoy podemos servirle acá. Si no hubiera una verdadera libertad de nuestros enemigos, hermanos, yo no me atrevería a subirme aquí. Un rayo me podía partir primero a mí, antes que ustedes. Todo es gracia, es misericordia. Y verlo en la estructura que lo presenta el pasaje. Le vamos a servir con 3 virtudes. Librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. ¿En qué otra cualidad? Versículo 75. ¿O en qué otra virtud? En santidad y en justicia. Porque eso es importante entenderlo. Si ya no tengo temor es que puedo ser un super pecador y servir. Espérate, no. Cuidado, hay un riesgo grande en todo ello. Te voy a llevar unos pasajes para entenderlo rapidito. Romanos 6:18. Romanos 6:18. Mira, hermano que estás aquí, amigo que estás aquí, o hijo de Dios que estás aquí en esta hora. Mira lo que dice la palabra del Señor. 6:18 o 6:17 y 18. Perdón, hermano, a veces 6, 16, 17 y 18. Dice el 16, ¿no sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedeces? ¿Cómo dice? ¿Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dígalo conmigo, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinieses a hacer ¿qué? Sí, hermano. Grábatelo, si Dios te liberta del pecado es para que seas su siervo. Y para que seas siervo de la justicia, de la rectitud, de las cosas que hacen y agradan a Dios. Hebreos capítulo 9, verso 14. Hebreos 9, 14. Dice la palabra del Señor ahí, hermano, el versículo 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? ¿Para qué va a limpiar nuestras conciencias? Para que sirváis al Dios vivo. Y el capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 28 y 29. Hermano, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con Dios, hermano? Amén. Nos libró de nuestros enemigos, nos visitó, nos redimió, nos levantó un poderoso Salvador. ¿Para qué? Para que estemos agradecidos y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole. ¿Con qué característica? Con temor y reverencia. ¿Por qué? Verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Volvamos a Lucas 1 para terminar la primera parte. Y dice el versículo 75, 1:75, en santidad y en justicia
delante de Él, o sea, porque el servicio tú lo vas a hacer delante de Dios, y dice el pasaje claramente, hermano, todos nuestros días. ¿Hasta cuándo debes dejar de servir? Hasta que la muerte nos separe, dijera el matrimonio. Sí, aquí, hasta que muramos. Todos nuestros días. ¿Te acuerdas por qué lo está diciendo Zacarías? ¿Zacarías era jovencito? ¿Cómo cuántos años le calculas tú a Zacarías? Hay comentaristas que hablan que podía haber tenido 90 o más de 90, o a lo mejor algunos hasta más de 100, porque todavía, ahora, no sabemos verdaderamente. Fue papá ya casi siendo abuelito. Y él está diciendo, estoy tan agradecido con Dios porque un día que me tocó ofrecer incienso en suerte, me dio esta bendición grande que yo quiero seguirle sirviendo todos nuestros días. Hasta que se me pare el corazón. Hasta que me llegue mi día. Eso habla de un corazón agradecido. De un benedictus directo hacia Dios. Bendito sea el Dios de Israel. Estoy tan agradecido porque ya nos mandó al Mesías, nos visitó, nos redimió, nos levantó un poderoso Salvador, nos libró de nuestros enemigos. ¿Para qué? Para servirle con temor, con santidad y en justicia, delante de Él, pero todos los días de nuestra vida, hermanos. Ponte de pie. Si te das cuenta y ve el versículo 76, cómo cambia. Me pones el 76, hermano, porfa. 1:76, véalo. Y tu niño, ya se va a referir a su bebé. Y Juanito ni le va a entender nada de lo que va a decir. Pero en el Benedictus viene esa otra parte. Eso lo vamos a estudiar el miércoles. Te lo doy ahí para que lo veas. Vamos a orar y a decirle al Señor, Señor. Te hago una pregunta. ¿Cuántas familias están aquí? Bueno, matrimonios que están aquí, o papás, mamás, sientes que cuando Dios te dio un hijo, engrandeció su misericordia para ti. ¿La engrandeció, hermanos? Amén. Hay unos que tienen un montón, les engrandeció más la misericordia. Sí, la cuestión es que ahorita lo que no les alcanza es para mantenerlo, va. Pero hermano, son una bendición, son una bendición. Vamos a gozarnos. Y porque Él le dio este privilegio y le dio tales dones y le dio capacidades, gózate con Él. Sé como los vecinos de Judea, maravíllate, divulga todo lo que vas aprendiendo de la palabra. Hermano, y dile al Señor, lléname de tu espíritu. Suelta mi lengua, abre mi boca. Quiero bendecirte como te bendijo Zacarías. Que yo valore el hecho de que tú nos visitaste, nos redimiste, nos levantaste un poderoso Salvador. Quiero servirte todos los días de mi vida, en temor, en santidad y en justicia. Padre, te doy gracias.